Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 23 de enero del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar donde quiera que se encuentre en su teléfono celular. Solo tiene que descargar la aplicación Actualidad Media Group. Y esa aplicación Actualidad Media Group usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí es donde recibo el saludo de Guillermo Useche desde Puerto Ordaz, Tiburones pa' encima. Dice Useche. Gino Peña desde San Agustín en Caracas, José de Villa en Maracaibo, doña María Alicia Sifontes, hoy extrañando otro 23 de enero en Caracas. María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, nuestra querida Elizabeth Araujo nos manda abrazos desde España, Carlos Cuevas en Filadelfia, Carlos Altuve está en La Guaira, Dios proteja a Venezuela, amén. Hugo Boscán en Játiva, Valencia, España. Leo aquí a Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Yoya está en Toronto y le manda saludos a Barbarita. Jocelyn Acosta en Midland. María Alejandra Alfonso en Gainesville. Jesús Grajirena en Caricuao. Llueve en Caracas, nos dice él que quisiera estar en la Plaza Altamira. Sibel Ríos en Tennessee. A ver, ¿quién más tengo por acá? A José Uzcategui en Boca Ratón, Saeda Bon en Orlando, Jeremy Suárez nos manda bendiciones, Edgar Bravo, todos a la Plaza Altamira. César, pero él está en España. Hay un joven que pide, mi hijo Diego quiere que le envíe felicitaciones a su abuelo Oscar por sus 74 años. Bueno, felicitaciones, Oscar, que está cumpliendo 74 años, son los buenos deseos de tu nieto, Tony Osvaldo Rojas, en Caracas, Iris Mendoza. Wow, son muchos. Hoy sí tenemos saludos de gente amiga y amable. Pero hay que seguir con el programa. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia, aunque ya te asomaste sin que te saludaran, sin que te llamaran. Sí, no quería que se me pasara ese televidente, oyente o como le digamos, youtuber, sí, que nos vio y que quería mandar ese saludo a su abuelo. Diego era ese. Así que feliz día a todos. Sí. Feliz 23 de enero. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días y feliz día para todos. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días a todos. Feliz martes. Jesús Carreño está en edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. La pausa fue porque estaba aprovechando un sorbito de café. Hoy, 23 de enero, es el día de San Ildefonso de Toledo, de San Clemente. Felicitaciones a los Clemente y a las Clemencias. San Emerenciana, Juan el Limosnero y San Severiano. Y hoy, 23 de enero, es el Día Mundial de la Libertad. La libertad es concebida como un derecho humano fundamental de las personas, referido a la facultad de los individuos para elegir su forma de vivir, pensar y actuar en sociedad,
de manera responsable, sin coerciones ni obligaciones. En otras palabras, es la capacidad que tienen las personas de actuar por su propia voluntad, basado en el respeto hacia sí mismo y a los demás. Con la celebración del Día Mundial de la Libertad, se pretende resaltar esta modalidad de pensamiento y de acción de vital importancia para los individuos y las sociedades de todo el mundo. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy a la luna creciente en Cáncer. La luna de Cáncer es la luna de los sentimientos, es la luna de los románticos, está la sensibilidad a flor de piel. Es excelente para todo lo que tiene que ver con los niños. Y además es la luna de la fertilidad y está creciente. Es una buena luna para también reunirse en familia. Es excelente para los placeres gastronómicos. Dice, la fertilidad está favorecida con esta línea. Bueno, propicios todos los mensajes. Y los enamorados, pues, a seguir enamorados, a amarse. Luna creciente en Cáncer, Sol en Acuario este martes 23 de enero del año 2024. Tengo acá nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a conversar en Caracas, vamos a comenzar con el sociólogo Rafael Uzcategui, director del Laboratorio de Paz. Esto a propósito de la ofensiva que lanzó ayer el régimen desde el despacho de Tarek William Saab. Arrestaron a 32 personas, entre civiles y militares, acusados de traición a la patria. 7 personas están detenidas, 6 solicitadas, incluida la directora ejecutiva de Kasla Institute, Tamara Suju, así como la periodista Sebastiana Barraez. Aquí en Miami vamos a conversar con el abogado penalista Frank Quintero Jr. La Corte Suprema de los Estados Unidos falló ayer a favor del gobierno federal para que pueda retirar el alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron en un tramo de la frontera con México para frenar la llegada de migrantes. La Corte Suprema, pues, en el duro enfrentamiento entre Joe Biden y Greg Abbott, se ha inclinado por el primero. En Bogotá vamos a conversar con el internacionalista César Niño a propósito del conflicto en el Medio Oriente. ¿Cuáles son las propuestas tanto de Hamás como de Israel para llegar a un alto al fuego? Ya sabemos que Netanyahu rechazó de plano las de Hamás. En Caracas vamos a conversar con el historiador y analista político Pedro Benítez. 66 años del 23 de enero de 1958. ¿En qué condiciones nos toma este 23 de enero? María Corina Machado, ¿qué rol está jugando en el cuadro político venezolano? Tarde o temprano, Nicolás Maduro terminará entendiendo que lo mejor para él es negociar conmigo, dijo María Corina Machado. Esto lo vamos a analizar con Pedro Benítez. Siguiendo en Caracas, vamos a conversar con Andrés Rojas Jiménez, el editor de Petroguía. Un tribunal de Estados Unidos aprobó el viernes las demandas de 17 acreedores de Citgo vinculadas a Venezuela, entre ellos ConocoPhillips, Rusoro Mining y Koch Industries Petroleum. En Madrid vamos a conversar con Patricia Pizzolante, ella es psicóloga y psicoterapeuta. El 18 de enero, Forbes Women presentó la primera edición de la lista de las 75 mujeres latinas a seguir en este 2024. Allí se reconoce el talento, la dedicación de las mujeres latinoamericanas y su importancia en el tejido social y empresarial de la sociedad española. Patricia Pizzolante de Oteiza ha sido una de las mujeres que forma parte de la prestigiosa lista de Forbes, gracias a su exitoso emprendimiento denominado Beyond Education ES, una consultora educativa que ayuda a diseñar el camino vocacional.
Nuestro foro de hoy lo vamos a dedicar a un tema muy, muy interesante: el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Por qué padecemos de miedo? ¿A qué le tememos? Pero los miedos comienzan en la infancia. ¿Qué miedos de la infancia nos permanecen y nos determinan ya como adultos? Recuerdo, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, que era terrible cuando yo era niño. Esto lo vamos a abordar con la psicóloga clínica Alicia Núñez Paredes en Ciudad de México, y también en México con el psicólogo infantil Rubén La Rosa. Esa pues será nuestra agenda para el programa de hoy, 23 de enero. Repasando las efemérides de este día, el 23 de enero de 1516 murió Fernando II de Aragón, uno de los llamados reyes católicos, quien casó con Isabel I de Castilla, y ese matrimonio dio pie pues para la unificación española. Fueron los que patrocinaron los viajes de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, donde se descubrió América, y fueron los que llevaron adelante la Reconquista. El 23 de enero de 1571 se funda la Bolsa de Valores en Londres como Royal Exchange. En 1801, tras entrar en vigor una nueva legislación, se empezó a llamar la Bolsa de Londres y es la más antigua del planeta. El 23 de enero de 1832 nació Edouard Manet, pintor francés, quien influyó de manera determinante en los inicios del impresionismo. El 23 de enero de 1870 nació William George Morgan, y usted dice, ¿quién es el señor Morgan? Pues alguien importante, el que inventó el voleibol, que hasta en la playa terminó. El 23 de enero de 1903 nació Jorge Eliezer Gaitán, político liberal de izquierdas colombiano, quien fuera asesinado en abril de 1948. Eso desató el llamado Bogotazo, que llenó de sangre y violencia la política colombiana hasta el sol de hoy. El 23 de enero de 1928 nació el gran Alfonso Carrasquel, Carrasquelito, porque era sobrino del Patón. Chico Carrasquel, le decían. El 19 de julio de 1951 se convirtió en el primer latinoamericano en participar en un juego de las estrellas en Grandes Ligas. Fue una estrella en el shortstop de los Medias Blancas. Después de él vino Luis Aparicio, y luego el tercer gran shortstop de los Medias Blancas fue Osvaldo Guillén, quien hasta como manager les llevó a ganar la Serie Mundial. Entre los múltiples conflictos de la Compañía de Jesús con los diversos gobiernos, en 1932 el gobierno de España expropió sus bienes y disolvió la Compañía de Jesús. 23 de enero de 1958, en Venezuela, después de 2 días de huelga nacional, un movimiento cívico-militar derriba al dictador Marcos Pérez Jiménez y restablece la democracia venezolana. Asume el poder una junta cívico-militar presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. El 23 de enero de 1959, Fidel Castro visita por primera vez Venezuela. Es el primer país que él visita luego del triunfo de la Revolución Cubana, y se da el famoso encuentro con Rómulo Betancourt, un encuentro que resultó muy breve. Fidel le pidió no sé cuántos miles de barriles de petróleo, a los que Rómulo le dijo, ¿cómo no? Yo se los doy, pero usted me los paga por adelantado. A partir de allí comenzó una rivalidad terrible, y Castro hizo todo lo indecible por derrocar a Betancourt, llenó de guerrillas izquierdistas el país, hasta que, desgracia de desgracias, llegó Hugo Chávez y le entregó en bandeja de plata a Venezuela a Fidel Castro. El 23 de enero de 1961, en Venezuela se aprueba la Constitución del 61, la más longeva en nuestra historia, la que el mismo Chávez calificó de moribunda y que fue sustituida por la Constitución de 1999.
El 23 de enero de 1973, el presidente Richard Nixon anuncia que ha llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra de Vietnam. El 23 de enero de 1989, en el pueblo de Figueras, donde nació, fallece a los 85 años Salvador Dalí. Y a los 80 años, el 23 de enero de 2005, fallece el gran Johnny Carson, quien fue el rey de los programas, los talk shows nocturnos, para muchos todavía el mejor animador que han tenido los premios Oscars, en fin. Yendo al mundo de la música, el 23 de enero nació el gran Django Reinhardt. Django Reinhardt fue guitarrista, compositor, arreglista belga, y fue uno de los grandes guitarristas. Su estilo se le conoció como el gypsy jazz o jazz manouche, y en su mano izquierda solo tenía 2 dedos funcionales. Con todo y eso era un gran guitarrista de jazz. Hizo una pareja maravillosa con con Stefanelli. Ay, Dios, ¿cómo se me fue el nombre del violinista francés? Ahorita alguien me tira una mano. Stefan Grappelli, claro. En fin. El 23 de enero de 1951, es decir, que en este momento está cumpliendo 73 años, en la República Dominicana nació Ángela Carrasco. Y hoy está cumpliendo 70 años el gran Franco De Vita. El editorial con César Miguel Rondón. Tarek William Saab, en tanto fiscal general de la República, se ha convertido en algo parecido al perro de caza del régimen. Perro de caza es ese cuando usted, el cazador, dispara a la presa, es el que va a buscar a la presa y lo lleva luego en las fauces al cazador en cuestión. Cada vez que aparece, pues trae pésimas noticias para los seguidores de la libertad. Ha dicho en su última intervención que se ha lanzado un plan para poner presos a una buena cantidad de conspiradores en un complot que ahora han dado en llamar brazalete blanco. Entre los conspiradores está el vicealmirante retirado Mario Iván Carratú Molina, quien está desde hace muchos años en el exilio, así como la destacada abogado, defensora de derechos humanos y directora del Instituto Casla, Tamara Sujú. Por si fuera poco, ha incluido en la lista de los supuestos conspiradores a Sebastiana Barraez, una periodista valiente, sumamente digna, que maneja como pocos la fuente militar. Además de ellos, pues, han caído ya en prisión varias personas, Wender Villalobos, Norbey Marín, están entre los mencionados en esta lista terrible. A ver cuál es el libreto. Había anunciado Nicolás Maduro el plan Furia Bolivariana, porque dice él, que aparentemente controla todo el país, que hay un plan siniestro terrorista para derribarle, para tumbarle. Pues es una manera de adelantarse, de huir hacia adelante, para ir allanando el camino que evite la realización de elecciones en este año 2024. Y ha empezado a moverse temprano porque todavía no termina el mes de enero. Para muchos,
el punto ulterior, el blanco ulterior al cual van a disparar, es María Corina Machado, quien, a pesar de los ataques incluso dentro de la oposición en su contra, es en este momento la líder legítima una vez ganadas las primarias del 22 de octubre pasado. Hoy, en la Plaza Altamira, se va a dar un encuentro de María Corina Machado, quien va a presentar la plataforma Gana, Gran Alianza Nacional, que será la que llevará adelante su campaña electoral. Y lo hacen en la Plaza Altamira hoy porque se cumplen 66 años de aquel histórico 23 de enero, de aquella histórica madrugada. Diosdado Cabello anunció pues que ellos también se movilizarán, como viene siendo la aburrida y nefasta costumbre de estos últimos 25 años. ¿Qué nos depara este 2024? ¿Qué dirá en su nueva aparición Tarek William Saab? ¿Cuál será la nueva estrategia? Porque hablan y hablan de intentonas golpistas y, para variar, sin ninguna prueba a la vista. Veremos. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 23 de enero. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y vamos a las 9:26 con las noticias más importantes del día de hoy. Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron nuevos ataques aéreos contra 8 objetivos hutíes en Yemen, la última salva en un esfuerzo aliado para evitar que el grupo acosara el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo. Los ataques de anoche, que marcaron la 8ª ronda de ataques aliados en 12 días, se dirigieron a un sitio de almacenamiento subterráneo y ubicaciones vinculadas a las capacidades de misiles y vigilancia aérea de los hutíes, según informaron de manera conjunta Australia, Bahrein, Canadá y los Países Bajos. Mientras los votantes de New Hampshire se disponen a participar en las elecciones primarias del estado, ha circulado una llamada robótica en el estado que exhorta a los demócratas a permanecer en sus hogares. Lo más llamativo de esta llamada es que utiliza un falso audio que simula la voz del presidente Joe Biden diciendo: «Es importante que guardes tu voto para las elecciones de noviembre. Votar este martes solo facilita a los republicanos su intento de volver a elegir a Donald Trump». Eso dice textualmente la voz robótica. La llamada, que la oficina del fiscal general de New Hampshire ha descrito como un intento ilegal de reprimir a los votantes, es de origen desconocido. Los expertos dicen que parece ser un deepfake, audio creado con inteligencia artificial y diseñado para imitar a personas reales, generalmente sin su consentimiento. 21 soldados murieron en la franja de Gaza en el ataque más mortífero contra las fuerzas de Israel desde la incursión de Hamás el 7 de octubre que desencadenó la guerra. Eso informaron hoy dirigentes militares. Es un gran revés que podría sumarse a los crecientes llamamientos de un alto al fuego. El primer ministro Benjamín Netanyahu lamentó a los soldados caídos, pero prometió seguir adelante con la ofensiva hasta la victoria absoluta sobre Hamás. También ha prometido devolver a más de 100 rehenes cautivos en Gaza. Pero los israelíes están cada vez más divididos sobre la cuestión de si es posible hacer cualquiera de las dos, y un gran número de víctimas israelíes ha presionado al gobierno de Netanyahu para que detenga las operaciones militares pasadas. De hecho, docenas de familiares de rehenes retenidos por Hamás irrumpieron en una reunión en el Parlamento de Israel ayer, exigiendo un acuerdo para ganar la liberación de sus seres queridos. Una dividida Corte Suprema de Estados Unidos permitió ayer
que los agentes de la patrulla fronteriza corten el alambre de púas que el gobierno de Texas instaló en un sector de la frontera con México que se encuentra en el centro de una disputa creciente entre el gobierno federal y el gobierno del estado sobre la aplicación de las leyes migratorias. La votación de 5 a favor y 4 en contra le permite a los agentes de la patrulla fronteriza cortar o retirar el alambre de púas que el gobierno de Texas ha colocado a lo largo de la orilla del río Bravo para desalentar a los migrantes de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Algunos migrantes se han lastimado al entrar en contacto con el alambre y el Departamento de Justicia ha argumentado que dicha barrera impide que el gobierno federal ejerza su capacidad de patrullar la frontera, lo que incluye a ayudar a los migrantes que lo necesiten. En la votación a favor estuvieron los 3 magistrados progresistas o liberales, con los votos de los conservadores John Roberts, el presidente de la Corte, y Amy Barrett. Los misiles rusos atacaron Kiev y Kharkiv, las 2 ciudades más grandes de Ucrania, esta mañana, dañando edificios de apartamentos y matando al menos a 6 personas, después de que Moscú evitara cualquier acuerdo, respaldado por Kiev y sus aliados occidentales, para poner fin a la guerra de casi 2 años. La candidata presidencial de la plataforma unitaria, María Corina Machado, ratificó que la presentación de su plataforma Gana, Gran Alianza Nacional, será hoy en el marco de la conmemoración de los 66 años del 23 de enero de 1958. El punto de encuentro es la Plaza Altamira a las 10:30 de la mañana, hora de Venezuela. Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, anunció que la Tolda Roja también hará una movilización que partirá del Parque del Este y recorrerá la avenida Francisco de Miranda. El gobierno del libertario Javier Milei en la Argentina ha aligerado la denominada Ley Ómnibus, su proyecto estrella, con una reducción notable del número de artículos que deroga, modifica o añade, y la limitación del periodo de emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, para buscar su aprobación en el Congreso. Por otra parte, Argentina vivirá mañana miércoles su primera huelga general desde 2019, convocada por la Confederación General del Trabajo, principal central sindical del país, contra las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Y tenemos la lista de los nominados a los premios Oscars. Leo las nominaciones principales. Mejor película: American Fiction, Anatomía de una caída, la película francesa que ganó la Palma de Oro en Cannes. Barbie, Los que se quedan, The Holdovers, Los asesinos de la luna, la película de Scorsese, Maestro, de Bradley Cooper, Oppenheimer, Vidas pasadas, la película coreana, Pobres criaturas, Poor Things, y La zona de interés. En los nominados a mejor director, la francesa Justine Triet por Anatomía de una caída, Martin Scorsese por Los asesinos de la luna, Christopher Nolan por Oppenheimer, Yorgos Lanthimos el griego por Pobres criaturas y Jonathan Glazer por Zona de interés. Mejor actriz, la veterana Annette Bening por Niyat, Lily Gladstone, quizá la gran favorita, por Los asesinos de la luna, Sandra Hiller por Anatomía de una caída, esta actriz está sensacional, Carey Mulligan por Maestro y Emma Stone por Poor Things. Mejor actor, Bradley Cooper por Maestro, Colman Domingo por Rustin, Paul Giamatti por The Holdovers, Cillian Murphy por Oppenheimer y Jeffrey Wright por American Fiction. Mejor actor de reparto, Sterling Brown por American Fiction, Robert De Niro por Los asesinos de la luna, Robert Downey Jr. por Oppenheimer, Ryan Gosling por Barbie y Mark Ruffalo por Pobres criaturas. Mejor actriz de reparto, Emily Blunt por Oppenheimer, Danielle Brooks por El color púrpura,
América Ferrara por Barbie, Jodie Foster por Niad y Davin Joy Randolph por Los que se quedan. Y en la categoría de la mejor película extranjera, Io Capitano de Italia, Perfect Days de Japón, The Teacher's Lounge de Alemania, La Zona de Interés del Reino Unido y La Sociedad de la Nieve, que fue presentada por España, la película magnífica de Juan Antonio Bayona, pero ahora es cuando hay que hablar de la próxima entrega de los premios Oscars. A las 9:34 de la mañana hacemos contacto en Caracas con el sociólogo Rafael Uzcategui, defensor de derechos humanos, estuvo muchos años al frente de Provea y hoy es el director de Laboratorio de Paz. Rafael, muy buenos días, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia a esta hora. El señor Tarek William Saab anunció ayer un nuevo plan golpista o una nueva fase del plan golpista. Vaya usted a saber qué número tiene. Y no lo dijo que era como parte del plan Furia Bolivariana, pero quizá lo sea. En todo caso, ha acusado a una serie de personas de ser parte de un movimiento terrorista para derrocar al régimen, y algunos están en el exterior. Cita a Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos del Instituto Casla, y a la periodista Sebastiana Barraez. Me gustaría en primer lugar tu opinión al respecto y qué puede ocurrir con esto y con estas personas. Sí, bueno, lamentablemente se está cumpliendo las alertas que realizábamos a la comunidad internacional sobre que a medida que nos acercáramos al proceso electoral se iban de nuevo a incrementar las situaciones de persecución, de hostigamiento y de detenciones arbitrarias. Así que lamentablemente esta serie de iniciativas que ha anunciado Nicolás Maduro, que incluye esa, la de Furia Bolivariana, la detención del sindicalista Víctor Venegas, en la mañana del día de hoy se está denunciando también la privación de libertad de un coordinador estadal de 20 Venezuela en el estado Vargas, que es Juan Freite. Y bueno, con Tamara Sujú y Sebastiana Barraez, la verdad es que es un despropósito calificarlas que estarían vinculadas a esas tipologías de delitos anunciadas por el fiscal del gobierno venezolano. Así que lamentablemente a medida que nos acerquemos al proceso electoral, estas situaciones van a aumentar. Aquí lo que se intenta es inmovilizar a la sociedad venezolana, aumentar los umbrales de miedo, incrementar los niveles de censura y autocensura, y por supuesto a este cuadro de represión no podemos olvidar esta ley que se intenta aprobar para restringir el trabajo de la sociedad civil independiente en Venezuela. Estamos apenas, Rafael, en el mes de enero, que no termina todavía, y el año es largo por delante. Es un año electoral, como apuntas, pero ni siquiera hay fecha para cuándo será el año electoral. ¿Por qué el gobierno ataca desde tan temprano? ¿Cuál es la situación real del régimen con esta estrategia, digamos, tenebrosa? Y bueno, en primer lugar, no hay que olvidar que estamos en un contexto de diálogos y negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela, que ya ha generado algunos resultados. Y seguramente, como ya lo han advertido los colegas del Foro Penal, Alfredo Romero y su equipo, estas nuevas detenciones se van a colocar sobre la mesa como rehenes para intentar obtener algo a cambio. También la posible aprobación o ejecución de esta ley contra la sociedad civil también se va a colocar sobre la mesa. Es decir, que el gobierno está aumentando sus exigencias y sus demandas y la necesidad pues, de obtener mayores concesiones específicamente del gobierno de Estados Unidos, aunque esto contraríe el espíritu del acordado en Barbados. En segundo lugar, el gobierno intenta generar mayores fricciones, fragmentaciones y divisiones dentro del campo democrático. El gobierno sabe que existen diferentes teorías de cambio, diferentes miradas sobre cómo lograr la transición a la democracia, que hay grupos que incluso en su análisis piensan que es posible un cambio, pero a mediano plazo, para el año 2030. Hay otros que están apostando a que como resultado de la soberanía popular, María Corina Machado finalmente sea habilitada y pueda ser la candidata de todos los venezolanos.
Y el gobierno lo que intenta también con con estas detenciones y con estos castigos ejemplares y estos castigos selectivos, intentar aumentar entonces esas divisiones y esas contradicciones a lo interno del campo democrático para evitar que nos pongamos de acuerdo finalmente en presionar por condiciones electorales. Entonces no es fortuito que toda la campaña de criminalización se haga contra personas que denuncian, pero también que se les acusa de hacer actividades políticas o vincularse a organizaciones políticas. Y aquí lo que se intenta también es entonces generar temor a que la ciudadanía se incorpore a esta demanda por garantías electorales, que como tú sugieres tiene un largo camino, va a tener muchos obstáculos, nos va a demandar mucha paciencia, pero finalmente el deseo de los venezolanos, como se ha expresado en el resultado de la primaria y en la no participación en el referendo del Esequibo, es una profunda e indetenible voluntad de que las cosas mejoren en nuestro país a través de un cambio político. A este momento en que estamos hablando, Rafael, ¿cuántos hay detenidos? ¿Quiénes son? Mira, hasta ahora las informaciones que tenemos son parciales. Estamos intentando contactar a los familiares para tener, por supuesto, la autorización para trabajar. Y la información que tenemos es que Víctor Venegas, que sindicalista del estado Barinas, que estaba estimulando movilizaciones por demanda de mejoras salariales, pues había sido objeto de una detención. Esta mañana Juan Freite, coordinador estatal de 20 Venezuela en el estado Vargas, y aquí lamentablemente vamos a tener que estar acompañando muy de cerca la organización política de María Corina Machado, porque ya es un patrón que seguramente sus miembros van a sufrir diferentes situaciones de persecución y hostigamiento. Así que nosotros, bueno, pues validamos la cifra del foro penal. La última cifra de presos políticos era de 290 presos y presas políticas en nuestro país. Pero lamentablemente, como ellos advierten, esta puerta giratoria está sumando nuevos nombres a esta lista del oprobio en nuestro país para ser canjeado por ventaja para que Nicolás Maduro se mantenga en el poder. Sebastián Navarráez dio ayer una respuesta muy, muy digna a este señor Saab. ¿Alguna información que manejes de Sebastiana o de Tamara Sujún, Rafael? Fíjate que estas dos personas que han sido muy activas denunciando situaciones, además situaciones de corrupción y situaciones violatorias a la dignidad dentro de las Fuerzas Armadas, pues están siendo objeto de esta orden jurídica, que no solamente es contra ellas. Fíjate que aquí el gobierno sabe que estas dos personas se encuentran fuera del país y a raíz de esta situación seguramente no van a regresar en un tiempo. Pero entonces esto es además de una represalia contra ellas, es un mensaje para quienes dentro de Venezuela continúan denunciando, movilizando, documentando y señalando situaciones. Así que bueno, hay mucho malestar dentro de las Fuerzas Armadas por las denuncias en la Corte Penal Internacional. Y yo creo que eso es una cuenta por cobrar que tiene el gobierno venezolano contra todos aquellos que hemos promovido estos mecanismos internacionales que hoy están señalando a Nicolás Maduro y a otros miembros de su gobierno como responsables de crímenes contra la humanidad. Nicolás Maduro está intentando reposicionarse como líder luego de los reveses diplomáticos en la Guyana Esequiba y está comenzando con acciones para fortalecer ese vínculo con las Fuerzas Armadas. Esa es nuestra interpretación. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel, y siempre en contacto. Gracias. Rafael Uzcategui, sociólogo, defensor de derechos humanos, está al frente de la ONG Laboratorio de Paz. Nos habló desde Caracas. 9:43, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Hora de hablar con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Muchísimas gracias, y también para todos esos oyentes lindos que nos escuchan. Y bueno, hoy nuestras oficinas siempre abren, precisamente cuando hay fines de semana largo, cuando las personas se van de vacaciones, cuando vienen turistas a nuestra ciudad y el patrón de tráfico se pone atípico. Ahí es exactamente cuando suceden los accidentes. Así que queremos recordarle que solamente la ley le da 14 días para hacer un reclamo.
para llamarnos. Si usted no nos llama dentro de los 14 días, entonces pierde todo derecho. El error número uno de las personas es desconfiar en la compañía de seguro, llamar al seguro pensando que le van a arreglar su carro, que le van a dar dinero, cuando es el contrario. El seguro está para proteger al culpable y no para darle los beneficios que usted se merece. Por ello, usted debe tener guardado en la memoria de su teléfono celular el teléfono de Hanny Martínez Ward. Se lo digo, 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55. Y esto equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Hanny, solo te ocupas tú y tu oficina de las víctimas, ¿verdad? No de los culpables. Exactamente, y es que hacemos. Mira, mi esposo por muchos años antes de abrir nuestra práctica juntos defendió a las compañías de seguro. Él sabe exactamente las tácticas que las compañías de seguro usan y hoy en día más de 11 años especializado en solamente las víctimas. Así que no representamos al culpable, no representamos a la compañía de seguro, sino toda la trayectoria y todo lo que él aprendió trabajando para las compañías de seguro, eso precisamente lo usamos hoy para defender a las víctimas de accidentes. Eso es importantísimo. Es decir, en la oficina de Hanny Martínez Ward saben muy bien cómo funciona precisamente el que está en el lado contrario. Por ello le repito el teléfono de Hanny, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hanny? Eso es todo. Recuerde que puede pasar por nuestras oficinas, estamos abiertos, le podemos brindar un cafecito, un chocolate y lo más importante, explicarle sus derechos, que usted no tome ninguna decisión sin saber qué es lo que le podemos ofrecer, cuáles son los derechos bajo la ley y no lo que la compañía de seguro le quiera dar, le piense que le toca a usted, sino lo que la ley dice que es el dinero para las víctimas de accidentes. Muchísimas gracias, Hanny. Muchas gracias. Hanny Martínez Ward, tu abogada de accidentes, 855-DOLOR-55. En el duro enfrentamiento entre el presidente Joe Biden y el gobierno federal y el gobernador Greg Abbott y el gobierno estatal de Texas, ayer la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió a favor del primero. La Corte falló ayer a favor del gobierno federal para que éste pueda retirar el alambre de púas que las autoridades tejanas colocaron en un tramo de la frontera con México para frenar la llegada de inmigrantes. ¿Qué significa esta decisión? ¿Qué consecuencias puede tener? Más allá de las consecuencias prácticas, puntuales, ¿cómo se dio la votación? Porque a los 3 votos de los magistrados, digamos, liberales, se unieron 2 votos conservadores. La votación fue cerrada, 5-4. El voto del señor John Roberts, el presidente de la Corte, y el voto de la magistrada recientemente incorporada, Amy Barrett. Para abordar este tema, vamos a consultar con el abogado penalista Frank Quintero Jr. aquí en Miami. Frank, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, César, por la invitación. Me encanta participar en este programa porque lo diriges de una forma donde los temas se desarrollan y nuestro público obtiene la información que los invitados pueden presentar. Para mí es un placer siempre participar con usted en este programa tan informativo. Muchísimas gracias, Frank. ¿Qué lectura le das a esta decisión de la Corte Suprema en el día de ayer? Bueno, primero tenemos que entender que en cuestiones de inmigración, el gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva. Los estados en sí no tienen ningún tipo de autoridad para interferir en cómo el gobierno federal impone o aplica las leyes de inmigración y
cómo aseguran nuestras fronteras. Eso es exclusivamente un derecho al gobierno federal que la Constitución da y ha sido así desde que la Constitución se implementó. Entonces, aquí tenemos una pelea entre un gobernador que estaba preveniendo que la patrulla de la frontera ejerciera su autoridad para proteger la frontera. La Corte de Apelación decidió a favor del gobernador, que en mi opinión estaban equivocados porque, como dije, el gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva sobre cuestiones de inmigración y sobre cuestiones de cómo asegurar las fronteras. ¿Okay? La Corte Suprema lo que hizo fue que quitó la orden que la Corte de Apelación había impuesto, básicamente preveniendo que los agentes de la patrulla de la frontera pudieran remover obstáculos que el Estado había puesto en la frontera. No quiere decir que el caso se acabó, el caso ahora regresa al juez inicial, que iba a haber un juicio sobre eso, pero lo interesante es que, como usted dijo, dos jueces conservadores decidieron con los tres jueces más liberales sobre este punto, que aunque no dieron una opinión, obviamente estaban decidiendo que el gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva sobre cuestiones de inmigración y sobre cuestiones de asegurar la frontera. Más nada que eso. Los otros jueces, los cuatro conservadores, aparentemente se le olvidó que el gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva en estas cuestiones. Asegurar la frontera y sobre inmigración. Encuentro la decisión de los cuatro conservadores un poco, ¿cómo decir?, hipócrita, porque ellos saben perfectamente bien que desde que se instigó la Constitución, se institutó la Constitución, el gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva sobre estos asuntos, ¿me entiendes? Entonces, para mí, la decisión no era una decisión difícil. El tema migratorio tiene un peso muy importante en esta campaña electoral. El señor Trump ha dicho que los inmigrantes están envenenando la sangre del pueblo americano. El gobernador Abbott dijo que no le disparaban a los inmigrantes porque Biden les acusaría de asesinos. Y evidentemente ese es el issue fundamental en este proceso electoral. Dada la votación que dio la Corte Suprema, donde la señora Barrett, por ejemplo, que fue nominada por Donald Trump, votó como votó, ¿qué podemos esperar en este año electoral que va a ser tan problemático? Bueno, primero, de un punto de vista político, todas estas cosas, ¿ok? Toda esta discusión por Trump, por los políticos, es exactamente eso, política, para enojar a sus votantes para que salgan a votar, ¿me entienden? Todo es diseñado para crear, ¿ok? ¿Cómo se dice? Fear, temor, miedo, sí. temor. Okay. Entonces, eso es parte del problema. El otro parte del problema es que definitivamente tenemos que asegurar nuestras fronteras, porque lo que está pasando está fuera de control. Entonces, la administración Biden, honestamente, no ha tomado una postura efectiva para disminuir la cantidad de personas que están entrando al país, ¿ok?, de una forma ilegal. Una cosa es que tú entres al país legalmente, otra cosa es que tú entres al país ilegalmente y no hay las protecciones
o mejor dicho, en mi opinión, la administración de Biden no ha presentado o no ha puesto las protecciones necesarias para asegurar que las personas que estén entrando, ¿ok?, sean personas que entren legalmente y que no sean personas que tengan un historial criminal o sean terroristas o lo que sea. De la misma forma, la administración de Trump va ahora a completamente el lado opuesto, ¿ok? Y empieza a imponer, porque eso lo vimos, una serie de restricciones que separan familias, separan a los niños de los padres, mantenemos a niños encarcelados básicamente, y esa no es la solución tampoco. Entonces, el Congreso no quiere trabajar, no quiere desarrollar un plan, ¿ok? Los dos lados, los demócratas y los republicanos, desarrollar un plan que nos asegure nuestra frontera, que permita inmigración legal, y ese es el problema que tenemos, César, ¿me entiendes? Que nadie quiere trabajar, ¿me entiendes? Nadie quiere sentarse y hablar con el otro lado y decir, ok, vamos a formular un plan, ok, comprensivo que nos logre asegurar nuestra frontera y permitir inmigración legal. Y no vamos a separar familias, no vamos a poner a niños en la cárcel. Para mí eso es increíble. Ya. Frank, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias por la invitación, César. Que tengan un buen día. Gracias. El doctor Frank Quintero Jr., abogado penalista, acá en la ciudad de Miami. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Vamos ahora a Bogotá, donde está el internacionalista César Niño. César, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César. Muchas gracias por invitarme nuevamente a conversar contigo. Vamos al Medio Oriente. La situación de la guerra se complica de manera terrible y en el ojo del huracán está el señor Netanyahu, de quien Friedman, el pasado domingo en el The New York Times decía, en este momento donde hay 100 rehenes israelíes y una guerra que está complicando la situación, Netanyahu por lo visto solo se preocupa por él y se niega al plan de paz que adelantan algunos, incluso se enfrenta a su aliado natural que es Estados Unidos, que le está pidiendo la solución al reconocer un Estado palestino en un futuro de paz. ¿Cuáles son los planes en este momento sobre la mesa y qué puede ocurrir? Bueno, César, varias cosas. Creo que la situación es preocupante porque lo más cercano y previsible es que se extienda el conflicto en forma regional, ¿no? Por un lado, tenemos lo que mencionas muy bien en cuanto a la manera negativa frente a la cual el presidente Benjamin Netanyahu ha sorteado la crisis que sufre Israel y que sufre, por supuesto, Gaza, y ha cometido crímenes de guerra y, en efecto, pues efectivamente tenemos los antecedentes de las últimas semanas con la demanda de Sudáfrica en los tribunales y claramente lo que significaría entonces un recrudecimiento del conflicto. Recordemos también una cosa, César, y es que así como Netanyahu ha tenido este recrudecimiento y ofensiva militar sobre la franja de Gaza, también esta mañana amanecemos con que Hamas ha atacado a unos militares israelíes en Gaza y, por supuesto, no solamente ha llevado muertes de los soldados israelíes, sino también de población gazatí. Esto significa que estamos en un punto de no retorno, estamos en un punto muerto y en un punto en el cual lo más previsible es que se extienda la confrontación, se extiendan los crímenes, se extiendan las muertes de civiles y lo más probable es que esto se extienda a la región. Miremos lo que está pasando con Yemen y los hutíes. La iniciativa de Estados Unidos de buscar a través de la diplomacia de Washington que Israel suspenda por el momento el fuego, haga un alto al fuego e inclusive la propuesta de Hamas de una tregua y efectivamente esto no se va a dar por lo menos en el corto ni mediano plazo. Por una sencilla razón, César, y es que
Netanyahu enfrenta en términos domésticos, enfrenta acusaciones de corrupción, enfrenta acusaciones en donde en un estado de guerra le habilitan unos fueros especiales y unas facultades especiales que lo blindan en términos jurídicos para la conducción de la guerra. Netanyahu quiere pasar a la historia como el que liberó los rehenes, como el que gana la guerra y no el que va a prisión por delitos de corrupción. A ver, eso tiene sentido si oímos ese tipo de argumentos como a Netanyahu no le interesa que termine la guerra porque sería el fin de su gobierno y saldría del gobierno a la cárcel. Ese sería más o menos el cuadro. Pero la guerra no le conviene a nadie, empezando por el pueblo de Israel. ¿Cuál podría ser una eventual solución? Bueno, la eventual solución es la que seguramente muchos internacionalistas, incluso la propia Naciones Unidas, ha puesto sobre la mesa: la solución de los dos estados. No obstante, en esta oportunidad no se trata de dos estados per se, sino se trataría incluso de una propuesta de un tercer estado. Me refiero a Hamas. Esto significa que la lucha contra el terrorismo no se acaba exclusivamente por la vía militar. Es decir, el terrorismo no se reduce por la vía militar. Si fuera así, el Estado Islámico ya estaría aniquilado, Al-Qaeda también, no, el ELN en Colombia también. Si fuera por la iniciativa militar de los estados, el ELN, y del caso colombiano, el ELN ya hubiera desaparecido. Es decir, la iniciativa militar es una suerte de síntoma de lo que generan los efectos de las ecuaciones terroristas en el mundo. Es decir, no es la solución. La militarización de la seguridad es el resultado, más no la forma de cómo mitigar ese tipo de contextos. Entonces, una posible solución efectivamente podrían ser varios momentos en diferentes circunstancias. El primero, pues efectivamente que haya al menos una suerte de tregua en la liberación de rehenes, un cese al fuego por parte de Israel, pero recordemos que este tipo de acontecimientos solamente se lograrían cuando las peticiones del gobierno israelí sugieren que, por ejemplo, se deje de bombardear y atacar y atracar barcos en el Mar Rojo, que está poniendo en riesgo no solamente a la seguridad de la región, sino al comercio mundial, y que esto generaría otro tipo de implicaciones geopolíticas de gran envergadura, donde inclusive Vladimir Putin ya tiene sus ojos puestos allí, los chinos también. Significa que la situación de la solución es muy difícil porque ninguna de las partes quiere dar el brazo a torcer. Yeah. Recordemos que Netanyahu ha dicho en Naciones Unidas que tampoco ve viable la solución de dos estados. Es decir, Netanyahu en esta oportunidad va a pasar a la historia como en algún momento pasó rápidamente de la víctima a ser el villano. Y esto seguramente en términos estatales no le va a convenir, seguramente ni para su partido político, ni por supuesto para su futuro jurídico en Israel. César, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti gracias por la invitación, espero haber sido útil. Cómo no, siempre. César Niño, PhD en Estudios Internacionales, nos habló desde Bogotá. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Cuando el niño empieza a caminar, le da miedo que perder el equilibrio o caer. Eso es evidente. Luego el niño va creciendo y le van surgiendo nuevos miedos y temores. Yo recuerdo de niño le tenía un pavor terrible a la oscuridad. Y uno sigue creciendo y esos miedos se van transformando. Pareciera que el miedo siempre va a ir al lado de uno. Y entonces los miedos se convierten en otro tipo de fenómenos. Miedo a un accidente en el automóvil o el miedo a la muerte. Ponga usted por caso. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo nos marca el miedo desde niños? ¿Nos puede ser útil tener miedo o no? Ese es nuestro foro en el día de hoy. Vamos a Ciudad de México. Allí está Alicia Núñez Paredes. Alicia es psicólogo clínico, psicoterapeuta, terapeuta de familia y pareja,
A lo mejor también un miedo es el miedo a la separación, a perder la pareja. Así que, Alicia, bienvenida al programa en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre agradecida con ustedes de compartir estos espacios tan nutritivos para la audiencia y para nosotros mismos. Y hablando del miedo infantil, tenemos un especialista, como lo es Rubén La Rosa. Rubén es psicólogo infantil, también en Ciudad de México. Rubén, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias por tu invitación a tu programa. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo podemos definirlo? A ver, comencemos con Alicia. El miedo es una respuesta emocional que se origina en el sistema límbico, específicamente en la amígdala, viéndolo desde una perspectiva más neuropsicológica. Pero realmente es una respuesta que permite la supervivencia. Lo que pasa es que no siempre el miedo es ante eventos peligrosos reales, sino que el ser humano va desarrollando también la anticipación, la fantasía, ante situaciones que todavía no han ocurrido. Entonces tenemos miedos que no solamente responden a la realidad concreta de eventos peligrosos ante los cuales necesitamos defendernos para sobrevivir, sino que también tenemos temores que su origen es psicológico, estrictamente, ¿no? Uh-huh. Comenzamos a tener miedo desde la más tierna infancia, como dice la frase hecha, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros primeros miedos y por qué los tenemos? Le pregunto a Rubén La Rosa. Gracias, César. Bueno, hay un dicho que dice que el miedo es como la niñera, digamos, del niño ante la ausencia del padre y de la madre. Es decir, es como una alerta, una respuesta muy adaptativa ante situaciones peligrosas. Y desde muy pequeños, los niños pueden obviamente tener miedo a no estar con sus padres, a tener miedo a la soledad, a la oscuridad, tenerle miedo, por ejemplo, a los armarios, a las sombras, a los ruidos fuertes. Son miedos muy típicos en niños de 2 a 4 años aproximadamente. Ya luego, con el paso del tiempo, los miedos van evolucionando y se van transformando en cosas tal vez un poco más fuertes en cuanto a contenido, porque ya pueden ser monstruos, ya pueden ser cosas más bizarras, digamos así, de alguna manera, y eso hace que el niño tenga esos miedos mucho más pronunciados. Entonces, ya no es solamente el miedo a la oscuridad, también pueden ser miedos incluso más reales, como miedos a los médicos o incluso al rechazo de los amigos, etcétera, de fantasmas y todas esas cosas. Ya cuando pasan los 11 años, 12 años que estamos entrando en la adolescencia, los miedos son mucho más de que no me acepte el grupo, de no encajar en un lugar, de que me vayan a rechazar. Son miedos que también están muy asociados a la parte social, pero también hay miedos como las enfermedades, perder seres queridos o hechos reales de la política y de la parte social donde la persona habita, o catástrofes naturales. Esas son cosas ya mucho más palpables a esas edades. Hablaba Rubén La Rosa. El miedo, por ejemplo, dice, es la niñera que tiene el niño. El miedo hace que no se acerque al fuego, por ejemplo, porque le tiene miedo. ¿El miedo es positivo, es necesario o es algo absolutamente pernicioso que hay que eliminar? Le pregunto a Alicia Núñez. Depende del caso. O sea, el miedo puede tener una función protectora, tal y como Rubén lo ha expresado con este dicho de lo de la niñera, porque es la posibilidad de protegernos ante un evento que realmente es peligroso. Pero cuando los miedos están exacerbados, se han incorporado de una forma en la psique del individuo, en la mente de la persona, que le paralizan o le impiden ejecutar determinadas acciones que realmente no son peligrosas, pero que en su percepción, en su interpretación de la realidad, él las ve como peligrosas,
allí los miedos son nocivos porque están impidiendo el sano desarrollo de las personas. No sé si han escuchado, por ejemplo, la agorafobia, que las personas tienen miedo a salir de su casa, es un trastorno, y la única forma en que salen es con un acompañante, por ejemplo. Es un trastorno que está descrito desde hace muchos años en los manuales de psiquiatría de la APA y de todas las organizaciones que se encargan de estructurar lo que son los trastornos, de definirlos, ¿no? Para nosotros tener una noción de los diagnósticos que podemos hacer. Pero siempre el diagnóstico siempre va a ser como una guía y una orientación, porque uno termina mirando muy bien cuáles son las emociones que predominan y cómo es esa gestión de la emoción. Entonces la emoción siempre trae un mensaje, como decía Daniel Goleman, que fue el que acuñó el término inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con uno darse cuenta de lo que uno siente, de sus motivaciones e intenciones, o también darse cuenta de las motivaciones e intenciones de los demás, de los sentimientos también. Entonces, pero qué importante es uno darse cuenta de si realmente su miedo es un miedo protector o es un miedo más bien paralizante. Ya. Hablaba Alicia Núñez Paredes. Rubén La Rosa, el psicólogo infantil, comentó, por ejemplo, el miedo al armario. ¿De qué manera los miedos van a marcarnos en el resto de nuestra vida? El miedo al armario no sé por qué existe. ¿Qué tiene el armario que me asusta? Que me asusta de niño, pero puedo confesar que ya de adulto hay gente que dice, mira, cierra el armario, cierra el closet antes de irse a dormir. Porque ¿qué hay en el armario que estuvo en mi infancia y que sigue estando en mi vida adulta? Le pregunto a Rubén La Rosa. El miedo, el armario viene siendo un símbolo, ¿no? De algo que tiene contenidos ocultos, digamos. Y una persona puede proyectar en ese lugar esos temores que tiene. Al final del día no es el armario, es lo que yo pienso que tiene el armario. Entonces, ciertamente, dependiendo de cómo esa persona ha gestionado sus temores, cómo ha sido acompañada en sus temores desde las primeras infancias, va a influir mucho para que esa persona pueda tener capacidades adaptativas hacia el miedo o confrontativas hacia el miedo. Como decía Alicia, pues el miedo, al ser una emoción muy esperada y muy natural y muy protectora, también puede ser una emoción que te paraliza, que te congela y que no te permite avanzar. Y de hecho, el tratamiento para los miedos, hablemos de niños, de adultos, de personas de la tercera edad, siempre va a ser el mismo. Va a ser poder enfrentar la situación a la que temes, pero de maneras que no sean agresivas para la persona y que la persona pueda ir adquiriendo confianza a través de pequeños pasos para ir logrando enfrentarse a la situación que le aterra. Alicia comentó la agorafobia, ¿no? Tengo miedo a salir a la calle a menos que vaya con alguien. Y así hay tantos miedos que la persona temerosa pasa a ser una persona, digamos, en el contexto social, una persona que uno ve como disminuida, como frágil, como muy débil, y le falta valor. Alguna vez oí que una cosa es ser valiente y otra es ser temerario. El torero le tiene miedo al toro, solo que se impone a ese miedo y torea, ¿verdad? Se enfrenta al toro. Pongo el ejemplo del torero porque es el ejemplo tradicional. Pero ¿cómo puedo hacer yo en mi vida cotidiana, sin por supuesto tener que enfrentar a un toro, para dejar de ser esa persona frágil, débil, ganada por los miedos? Alicia. Bueno, la persona necesita ser consciente de que realmente a lo que le tiene miedo es imaginario. Necesita darse cuenta de su propio valor, de su autoestima también. Ahí hay que trabajar el elemento de, o sea, yo sí me puedo enfrentar a esto, porque algunas veces la persona puede tener la noción de que no es capaz de manejarlo, de que no puede. Pero para que la persona pueda, como decía Rubén,
es necesario que en el tratamiento haya una exposición progresiva a ese evento que genera el temor. Entonces, es necesario ir poco a poco. Yo recuerdo, yo durante un tiempo trabajé en España en un hospital de rehabilitación física, ¿no? Y había una persona con polio, que bueno, que es una enfermedad que prácticamente está erradicada gracias a las vacunas, pero esa persona tenía polio y necesitaba como rehabilitación ir a la piscina tantas veces a la semana, pero la persona le tenía miedo al agua. Entonces, a mí me encantó ver el proceso porque mi compañero de trabajo, que no fue mi caso, sino fue un caso que trató uno de mis compañeros psicólogos, lo fue llevando muy poco a poco a la piscina. O sea, primero dieron una vuelta, iban hablando, después pusieron los pies dentro del agua, y así progresivamente el psicólogo iba al ritmo de la persona, o sea, ni la empujaba, ni tampoco la rezagaba, sino que iba poco a poco exponiendo a la persona al objeto de su temor. Hay temores que no hay un objeto concreto, sino que son más de índole imaginario, y entonces uno necesita ir ayudando a desactivar. Imagínate que es algo así como precisamente como un fantasma o un monstruo, y uno como psicólogo va desactivando las piezas que detonan el temor. Uno va incluso mirando si tiene un origen traumático, en heridas previas, ¿no? Y entonces uno va como haciendo ese proceso de desactivación. Pero es muy importante porque incluso el miedo puede estar enmascarado en autoritarismo, por ejemplo. La gente autoritaria muchas veces lo que tiene es miedo a perder el poder. Entonces todos los desmanes que uno ve políticamente son producto del miedo muchas veces. De hecho, hay filósofos y psicólogos que dicen que realmente lo que existe son dos emociones básicas, que es el miedo y el amor. Y a veces yo he llegado a pensar si realmente el miedo es tan básico que es lo que termina generando la ira para protegerse. O sea, la ira termina siendo yo tengo miedo y entonces ataco. Sí, interesantísimo ese último punto. Ya el tiempo se nos vino encima y ya para cerrar, le quiero preguntar entonces a Rubén La Rosa, ¿de qué manera puedo yo educar al niño en sus temores infantiles para que él al crecer pueda manejar los temores ya de la vida adulta? Sí, así como decía Alicia que el primer paso es hacer conciencia de lo que está ocurriendo, también para los padres es hacer conciencia que el miedo es una emoción que al ser una emoción básica y protectora debe ser valorada, no debe ser anulada, no debe ser ridiculizada para el niño. Entonces, te diría algunas cosas que no se deberían hacer y luego te diría algunas cosas que sí se pueden procurar hacer. Entonces, en principio diríamos que no hay que regañar al niño o criticarlo por tenerle miedo, o decirle, etiquetarlo con la palabra miedoso, gallina, cobarde, por presentar algún miedo. Reírnos de sus miedos o hacer referencia al miedo de forma sarcástica en frente de otras personas. O, por ejemplo, obligarlo bruscamente a enfrentar esos miedos. Son cosas que no ayudan. Obviamente también la otra parte, tampoco ayuda a sobreprotegerlos, porque el evitarles que enfrenten sus temores también los deja muy desprotegidos al momento que esa persona significativa no se encuentre a su lado. Ahora, otras cosas que sí se pueden hacer y que sí son importantes. Bueno, primero que nada, yo siento que mostrar mucho cariño y respeto por cada intento que tenga el niño por superar ese miedo. Y sí, en la intervención de Alicia, cuando Alicia decía alguna de las técnicas, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, nosotros nos apoyamos en los intentos que hace el niño o las experiencias anteriores en donde los niños le temían a algo y podían haberlo superado de alguna u otra manera. Entonces, ese aval que es de ellos mismos, donde miran hacia atrás y dicen, oye, yo pasé por una situación similar de miedo y pude superarla,
puede ser de mucho beneficio para ellos. Entonces, digamos que también el validar el miedo y que progresivamente lo podamos acompañar para que lo vayan superando va a ser una instancia de acompañamiento muy positiva. Para ello, el adulto debe mantener la calma para poderlos ayudar, ser muy pacientes, porque no podemos ofrecer lo que no tenemos. Entonces, el adulto debe como reconocer que esas situaciones fueron temidas y que bueno, fueron significativas para esa persona. Yo diría que, por último, tal vez para ir cerrando por el tiempo, explicar que el miedo es algo que todos podemos sentir y que, por lo tanto, no deberíamos avergonzarnos por eso. En la explicación de Alicia, de trasfondo, también yo siento que muchas personas han sido educadas para demostrar cualquier emoción menos el miedo o la tristeza. Y muchas veces lo que puede ocurrir es que el miedo se enmascara con la rabia y se puede demostrar la rabia porque es como una emoción más permitida, digamos así, o más por unos padres más reforzada, como que qué valiente que lo hiciste y que te enfrentaste y que te dio rabia, pero entonces el miedo es asociado con fragilidad. Entonces, interesante la intervención de Alicia, muy nutritiva, también tu espacio, César Miguel, para poder nosotros compartir estas experiencias que trabajamos en consulta diariamente. Rubén La Rosa es psicólogo infantil y Alicia Núñez Paredes, psicólogo clínico. Alicia, Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Y cierro con esto que escribe una queridísima oyente. Si yo me tengo que exponer a las cucarachas para que se me pase el miedo, yo paso. Seguiré llamando a mi cuñada para que venga a matarla cuando aparezca una. Pequeña pausa. Me sumo. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Especialistas en todo tipo de visa, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Otro 23 de enero. 66 años ya de 1958, cuando los venezolanos recuperaron la democracia luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En estos ya casi 25 años de revolución chavista, cada 23 de enero se viene algo como de ilusión, de esperanza de salir otra vez de la dictadura para regresar a la democracia. Pero la tarea luce muy, muy difícil y no ha sido exitosa en estos años. Vamos a conversar al respecto con el historiador y analista político, profesor en la Universidad Central de Venezuela, Pedro Benítez, allá en Caracas. Pedro, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. César, buenos días, un saludo a ustedes, un gusto nuevamente. A ver, Pedro, 23 de enero del año 2024, ya casi tenemos un cuarto de siglo en este brete, como dirían, y no se ven salidas. ¿Cómo analizas el cuadro político venezolano en esta fecha? Bueno, César, lo que pasa es que voy a diferir de ti porque yo sí le veo salidas. Creo que este año es una gran oportunidad para la sociedad venezolana, para el campo democrático venezolano, de lograr, de conseguir el cambio político que por razones que son ya de abundancia a repetir, todos conocemos y el país clama, ¿no? A voz en cuello.
Hay un gran deseo de cambio. Yo creo que lo que ocurrió la primaria del 22 de octubre es una señal clarísima de eso. Y lo que ocurrió el 22 de octubre, bueno, ha venido desestabilizando al gobierno en su accionar en las últimas semanas, al régimen que encabeza Nicolás Maduro. Lo hemos visto en zigzagueando constantemente, negocia, cede, mete preso gente, después la suelta. Y bueno, estamos en eso, en estas horas, bajo una arremetida represiva nuevamente. Se ha activado la tristemente célebres puertas giratorias de la represión, que ya los venezolanos conocemos suficientemente, y esto ocurre no por casualidad, sino ocurre en circunstancias en las cuales la oposición se está activando para participar electoralmente con una candidatura, un liderazgo muy claro y un objetivo también bastante claro. Y eso, por supuesto, el gobierno lo tiene muy preocupado. No es casualidad, permíteme caer en mi deformación profesional, que esto ocurra justamente en un año electoral. Y lo comparo con el año 58. En 1958, según la constitución de Pérez Jiménez, en Venezuela tenía que haber elecciones, su propia constitución. Una constitución espuria porque fue producto de un fraude electoral, pero bueno, era la constitución al fin. Y bueno, Pérez Jiménez decidió violar su propia constitución y se inventó evadir una elección, se inventó lo del plebiscito, y eso fue el desencadenante que llevó a su caída. Y eso es una constante en la historia venezolana. Los momentos de sucesión presidencial siempre han provocado crisis políticas en Venezuela. Pasó con Páez, pasó con los Monagas, pasó con Guzmán Blanco, pasó con Cipriano Castro, le pasó a Pérez Jiménez, pasó con López Contreras y Medina. El único que se ha salvado hasta ahora de ese ciclo ha sido el general Juan Vicente Gómez. Pero a Pérez Jiménez eso fue lo que le pasó en el 57, y lo que vamos a ver en el año 24 en Venezuela es precisamente esto. Todas las tensiones internas y externas que tiene el régimen chavista se van a ver crudamente a lo largo de los próximos meses. Bien, te agradezco mucho el optimismo, Pedro, y me parece maravilloso que no estés de acuerdo conmigo. Además, quiero ser optimista también. A ver, estableciendo esos parangones que acabas de colocar con mucha pertinencia, ¿podrías trazar una suerte de mapa para el año 2024? Y me gustaría que en ese mapa le dieras un rol preponderante a María Corina Machado. ¿Cómo sería el mapa, Pedro? Bueno, la ruta la veo de la siguiente, o el contexto lo veo de la siguiente manera. Nicolás Maduro está amarrado a dos cosas. Uno, él necesita una elección presidencial para legitimarse ante su propia gente y ante la Fuerza Armada Nacional. Recordemos que cuando el expresidente Hugo Chávez lo designó a él como su sucesor y heredero, nunca quedó claro que Maduro iba a gobernar de manera indefinida. Tenemos el testimonio de Rafael Ramírez. Recordemos, vamos a hacer memoria, cuando Maduro empieza su presidencia, su andadura, muy cuestionable por cierto, era un triunvirato que se repartían las funciones económicas, administrativas y políticas. Eran Diosdado Cabello, el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, el hombre fuerte de Chávez. El hombre fuerte de Chávez porque él es el que manejaba la caja y manejaba el suministro petrolero a Cuba, fundamental, y el otro era Maduro. Según el testimonio de Rafael Ramírez, el acuerdo de los tres en La Habana era que se iban a turnar en los siguientes 3 sexenios, se iban a alternar en la presidencia. Y el que le iba a suceder a Maduro sería Rafael Ramírez. Y no es casualidad que el primero que cae, el primero que purgan es a Rafael Ramírez. Entonces, esa tensión ha permanecido en el chavismo y no se ha solucionado. La caída de Tarek El Aissami hace justamente un año, por esta época, tiene mucho que ver con esa dinámica. Entonces, Maduro necesita esa elección, pero está amarrado a la negociación con los Estados Unidos. Ese es el otro candado que él tiene. ¿Por qué está amarrado a la negociación con los Estados Unidos? Bueno, porque él necesita recuperar la economía, necesita que mejore su flujo de caja y no tiene otras alternativas. Permíteme, vuelvo a hacer memoria. En hechos muy recientes, septiembre del año pasado, en las elecciones presidenciales argentinas, Argentina ya en una situación muy crítica, el gobierno chino le extiende un swap, $3.000 millones a Massa, que era el ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo. Por esos días, Maduro estaba de viaje en China, ustedes lo recordarán, fue con la vicepresidencia Delcy Rodríguez, y se vino con las manos vacías.
Sí. O sea, los chinos no le dieron a Maduro el apoyo económico que sí le dieron a Massa. Finalmente Massa perdió la elección. Es decir, y a los pocos días Maduro cede y permite, porque eso fue efectivamente lo que ocurrió, permite que se dé la primaria como parte de su acuerdo con los Estados Unidos. 3 de diciembre pasado, el cuestionable referéndum sobre el Esequibo. Al día siguiente se anuncia un viaje, ustedes lo recordarán, de Maduro a Moscú a reunirse con Putin. Bueno, estamos a 23 de enero y ese viaje nunca ocurrió. Entonces, Maduro no tiene el apoyo militar ruso para una escalada en Guyana, que era su plan B, no tiene apoyo económico chino. ¿Qué le queda? Le queda a Estados Unidos. Entonces, esas son las limitaciones en las que Maduro está corriendo. Y para aterrizar en tu pregunta, el otro factor político que ha aparecido, que ha emergido, que es María Corina Machado, su gran carta, yo me atrevo a decir que es su única carta, pero su gran carta es su capacidad para acercar electoralmente a Maduro. Esa es la carta que tiene María Corina, eso es su carta de negociación. ¿Podrías ahondar en ese cerco electoral, por favor? Bueno, tenemos una mayoría del país, esto lo dicen claramente las encuestas, está abrumadoramente en contra de Maduro, está buscando la oportunidad para sacarlo del poder. Yo creo que esto es una cosa no circunstancial, esto está bastante consolidado. Una primera advertencia de esto se dio en el estado Barinas, en las elecciones regionales. Recordemos que ahí, lo hemos conversado varias veces, César, yo he insistido en este punto, en el estado Barinas todo el estado venezolano se metió literalmente, ministros, el alto mando militar, gobernadores de otros estados, alcaldes de otros estados a hacer campaña en Barinas y perdieron en uno de los estados emblemáticos del chavismo. Ellos han creído, me refiero al gobierno, que ese sentimiento de cambio con el paso de los meses se iba a ir diluyendo, pero la primaria nos recordó que no es así. Y la que ha capitalizado eso ha sido María Corina Machado. Además, yo sí me atrevo a afirmar que aunque en Venezuela en estricto sentido no ocurrió una revolución bajo Chávez y Maduro, no obstante, Chávez y Maduro han provocado una contrarrevolución. Y que la que ha capitalizado eso es María Corina Machado. En otra época, César, incluso al inicio del chavismo, hubiera parecido insólito que una persona con los antecedentes familiares, profesionales, todo lo que María Corina representa en Venezuela, estuviera punteando en las encuestas. O sea, algo muy profundo ha ocurrido en esta sociedad y todos sabemos qué ocurrió. Entonces la gente frente a un gobierno arbitrario, personalista, que se dice de izquierda, militarista, pues está buscando todo lo contrario, que es el clásico péndulo político. El tiempo se nos viene encima, pero mencionaste en esta ecuación el elemento Tarek El Aissami como parte del ciclo. ¿Podrías explicarlo, por favor? Sí, ellos estaban acumulando recursos, evadiendo las sanciones. Tarek El Aissami montó toda una estructura con la asesoría de los iraníes, por cierto, para evadir las sanciones, y lo que ocurrió fue un enorme desfalco. Tarek fue un apoyo importantísimo para Maduro consolidarse en el poder como gobernador de Aragua y con toda la estructura económica que él montó, que él tenía, y también fue el primer dirigente chavista en el 2018 que dijo que Maduro debía reelegirse. Eso lo dijo Tarek El Aissami, lo pueden googlear. Y es el que cae. ¿Y por qué cae? Bueno, porque hay una lucha por dentro del chavismo de la familia Rodríguez contra las otras facciones dentro del régimen. Y la más fuerte y la más potente era precisamente Tarek El Aissami, que durante muchos años había sido un aliado muy cercano, sobre todo de Cilia Flores, desde la época que ella era presidenta de la Asamblea Nacional y el ministro del Interior de Chávez, y posteriormente pues de Nicolás Maduro. Es más, Maduro cuando revienta, porque ellos mismos denuncian el tema de Tarek El Aissami, y dice, bueno, aquí lo que hay es una conspiración interna. Esto lo dijo Maduro. ¿Y a quién señalaban indirectamente? A Tarek El Aissami. Tarek El Aissami les hizo lo que ellos dijeron. Ellos hablaron de $3.000 millones, es la cifra que ellos han dado, que no por casualidad son los mismos 3.000 millones que Jorge Rodríguez le estaba reclamando que se ejecutaran, que liberara al gobierno de Estados Unidos como parte de los acuerdos de Barbados. Última pregunta. ¿Cómo es que en esa guerra de poder interna dentro del chavismo no ha caído Diosdado Cabello? Bueno, ha tenido mucha habilidad. Además, Diosdado Cabello tiene el control del PSUV. Maduro y los Rodríguez trataron de crear un partido distinto, Somos Venezuela,
De hecho, Delcy Rodríguez no es militante del PSUV, ella es la presidenta de Somos Venezuela, pero ellos no han podido reemplazar la estructura política del PSUV. Y por lo tanto dependen de Diosdado, que se ha dedicado a mantener el control de esa estructura electoral, sin la cual Maduro sencillamente no puede competir. Pero la procesión va por dentro. Ya. Pedro, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ustedes, un gran abrazo, que estén bien. Pedro Benítez, historiador y analista político desde la ciudad de Caracas, 10:42. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento? Bueno, estoy Florencia? siguiendo de cerca, César, lo que está ocurriendo en Caracas, que entiendo que hay un caos en las calles por la cantidad de tarimas que ha colocado el PSUV para hacer ver que están tomando las calles y acercarse a la Plaza Venezuela, donde es la concentración de ellos. En este momento también estoy viendo la transmisión en vivo a través del Instagram de María Corina Machado, que es tal cual, María Corina Machado, tal cual como se escribe su nombre. Ella está transmitiendo en vivo esa concentración donde se ve una gran cantidad de personas que se han acercado a la plaza a participar, y donde en este momento también la están siguiendo miles de personas a través del Instagram para participar a distancia de lo que es esta reunión. He visto también en otras señales como de Reporte Ya y también La Patilla, cómo se ha colocado también una tarima en las cercanías de la Plaza Altamira por parte del chavismo, también para mostrar fuerza en este momento en estas dos manifestaciones que están ocurriendo en paralelo. Esas son las noticias hasta ahora de lo que está ocurriendo en la Plaza Altamira. No ha habido violencia, ha habido discursos de distintas personas, ha habido periodistas cubriéndolo. Andrés Velázquez, por ejemplo, ha estado diciendo que no hay miedo ni temor a esa supuesta furia bolivariana que ha anunciado el gobernante Nicolás Maduro temprano, pues. Gracias, Flor Alicia. 10:44, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Un tribunal en Estados Unidos aprobó las demandas de 17 acreedores de Citgo vinculados a Venezuela, entre ellos ConocoPhillips, Rusoro Mining y Koch Industries Petroleum. La lista redujo el alcance de las reclamaciones a $20.800 millones desde los $24.000 millones solicitados por los acreedores. ¿Qué significa esto? Conversamos al respecto con Andrés Rojas Jiménez, editor de Petroguía. Andrés, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Quítale el mute a tu computadora, por favor. ¿Ya? Muy bien. Hola César Miguel, un saludo para ti, tus oyentes, un saludo para Flor Alicia. A ver, ¿qué significa esta decisión tribunalicia en Estados Unidos que se tomó el pasado viernes? Recordemos que esta es hay varias acciones judiciales por acreedores de la República principalmente, pero también por PDVSA, que no han cobrado. En algunos casos es principalmente por todas las expropiaciones que llevó adelante el gobierno del presidente Chávez, sobre todo después del año 2007, 2008, 2009, incluso 2010, hubo algunas de estas expropiaciones que no se atendieron y, bueno, muchas de estas empresas, por decirte el caso de ConocoPhillips, el caso de Rusoro, que es otra, el caso de Koch, que ganaron en arbitrajes internacionales ante el hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro no ha respondido, pues como son el activo principal que tiene Venezuela, PDVSA, en los Estados Unidos, es Citgo, pues hay una intención por parte de estas empresas de cobrar a través del remate de Citgo. ¿Esta es la pérdida definitiva ya entonces de Citgo? No, fíjate César, entiendo que tú lo vas a entrevistar en los próximos días. Nosotros tuvimos en Petroguía una entrevista que le hicimos al presidente de la Junta de Administración actual de PDVSA, que lo nombró la Asamblea Nacional del año 2015, Horacio Medina, que se están haciendo algunas acciones tratando de evitar que eso ocurra. Hay ahorita una limitante y es el hecho de que cualquier decisión de toma de Citgo requiere la autorización
de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, tanto por el lado de la acción de estas empresas como por el lado de los bonos PDVSA 2020, que es una deuda que emitió Petróleos de Venezuela hace ya casi 8 años y se puso como garantía también a Citgo. Entonces todavía habría alguna oportunidad, pero aquí hay un punto importante, César, y es que en los acuerdos de Barbados, que eso se menciona poco, porque se habla mucho sobre el tema de las elecciones presidenciales, que es un aspecto importante, pero recordemos que los acuerdos de Barbados incluyeron un numeral que habla de que las partes, es decir, el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática, deberían avanzar en una negociación que tenga el aval del gobierno de los Estados Unidos para llegar a un acuerdo con los acreedores y evitar que se pierda Citgo. Y eso no se ha dado. Eso no se ha dado, sobre eso no se habla. Uno lo único que ve por el lado oficialista es a Jorge Rodríguez diciendo que van a ejercer acciones penales contra la gente que hizo perder los activos de la República, y por el lado de la Plataforma Unitaria Democrática, nosotros hemos intentado varias veces tratar de entrevistar a Gerardo Blay sobre ese tema, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Andrés, muchísimas gracias por atendernos. Volveremos a hacer contacto porque esto pica y se extiende. Muchísimas gracias. Absolutamente. Gracias a ti, César. Andrés Rojas Jiménez, el editor de Petroguía. El pasado jueves 18, Forbes Women presentó la primera edición de la lista de las 75 mujeres latinas a seguir en 2024, en la que se reconoce el talento, la dedicación de las mujeres latinoamericanas y su importancia en el tejido social y empresarial de la sociedad española. Patricia Pizzolante de Oteiza ha sido una de las mujeres que forma parte de esta prestigiosa lista gracias a su exitoso emprendimiento Beyond Education ES, una consultora educativa que ayuda a diseñar el camino vocacional. Vamos a Madrid para conversar con Patricia Pizzolante. Patricia, en primer lugar, enhorabuena. Hola, Miguel. Hola. Felicitaciones por esa nominación tan importante, tan destacada ahí en Forbes Women. Gracias, bueno, un placer estar aquí. Gracias por la oportunidad de poder compartir este espacio y, bueno, contarles lo emocionante que ha sido para nosotros recibir, bueno, ser incluidas, ¿no?, en esta lista de tantas mujeres talentosas y maravillosas que están aquí desde lejos de sus países, pero dejando en alto el nombre de Latinoamérica. Beyond Education ES, ¿qué es esto? Beyond Education es una consultora educativa que empezó hace 5 años. Somos 4 socias. Yo, Emiliana Oteiza, que también fue incluida en la lista que mencionas, venezolanas, y 2 españolas, Mercedes Gómez Badiola y Belén Ureña. Y yo creo que lo que nos une en ese momento es la necesidad que vemos en las familias de poder acompañar a sus hijos a elegir, ¿no?, en ese momento tan complejo del paso del colegio a la universidad, del bachillerato. Y eso al mismo tiempo nos ha llevado a ver miles de otras necesidades que surgen a lo largo del crecimiento y de la formación de nuestros hijos. Las 4 somos madres y por eso decía, creo que eso nos unió con un sentido de propósito. Porque nosotros sí buscamos todo lo que tiene que ver en relación a la educación, pero para nosotros es fundamental ir más allá, por eso el nombre, ir más allá de lo educativo y realmente buscar el desarrollo integral del individuo, ¿no? Por eso nosotros decimos siempre que no es la mejor universidad o el mejor colegio, sino la mejor universidad, el mejor colegio, el mejor campamento para ese niño, para esa niña que recibimos. Todos tenemos unas fortalezas y un poco el reto que tenemos cuando nos llega una persona es buscar cuáles son sus fortalezas y acompañarlos para que pueda desarrollarla de la mejor manera. ¿Cómo integran ese más allá, ese ir más allá? Mira, lo hacemos de diferentes formas, pero como te decía, sobre todo buscando, por un lado,
identificar primero, conocer realmente quién es este niño o este adolescente que tenemos enfrente y en qué familia está. Nos enfocamos mucho en el acompañamiento de la familia. Por un lado, identificar este perfil, como lo llamamos nosotros, y por otro, buscar todas aquellas experiencias, sea desde un voluntariado, un cambio de colegio por un cambio de ciudad o porque está buscando un sistema que se ajuste más a sus necesidades, un sistema educativo, o un campamento o cualquier otra actividad que pueda ayudarle a explotar, ¿no? ese potencial. Muchas veces recibimos un niño que no sabe qué quiere, un adolescente que no sabe qué quiere estudiar, pero realmente no se trata de un tema, por ejemplo, de habilidades, de que no tenga las habilidades, sino que se le está complicando mucho tomar una decisión por diferentes razones, sean emocionales o falta de información también. ¿Cómo las contactamos? ¿Cómo yo busco esa asesoría tan necesaria? Mira, bueno, lo primero es la página web www.belloneducation.es y luego cosas un poco más cercanas como las redes sociales, el Instagram y el LinkedIn también. Pero yo creo que lo que nos diferencia a nosotros es el trabajo o el acercamiento como muy cercano, muy personalizado, y por eso creo que en cuanto alguien se mete en la web y llama al teléfono o escribe un correo, ya la persona que está ahí como preparada, ¿no?, a acercarse y realmente escucharle, ¿no? A veces son llamadas de 1 hora solamente a intentar ver de qué manera podemos ajustar, ¿no?, nuestros servicios a la necesidad que nos están planteando. Muy bien. Y de nuevo, Patricia, te felicitamos todos aquí efusivamente por haber entrado en esa lista tan prestigiosa, ¿no? Las 75 mujeres latinas a seguir en 2024, según Forbes Women. Enhorabuena, Patricia. Nada, gracias a ti y a todos, porque la respuesta de los latinos yo creo que es la mejor respuesta que cualquier persona puede recibir. Así que nada, gracias a todos por el interés y por escucharnos. Patricia Pisolante desde Madrid. 10:56. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.